Varón conforme al corazón de Dios. Y lógicamente que cuando estoy diciendo varón estoy incluyendo a la mujer. Acompáñame por favor a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Y creemos, mi Señor, que en esta tarde, noche, tú te manifiestas, mi Señor, en cada uno de nosotros de una manera muy especial, muy particular, marcando nuestros corazones. Pedimos, Señor, tu ayuda, tu iluminación, tu revelación y tus propósitos cumplidos en cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Dios está buscando hombres y mujeres que sean conforme a su corazón. Y leyendo nuestro texto base, Hechos 13:22, dice así su palabra: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. En este versículo observamos dos personajes. ¿Y cuál es nuestro primer personaje? Dice el verso: quitado ¿Quién es este? Según el contexto, se refiere a Saúl, el rey que Dios les dio a petición del pueblo, pues cambiaron las leyes de Dios por las leyes de los hombres. Porque en aquel tiempo Dios era el que regía a las naciones. Dios le dio mandamiento al rey Saúl después de que fue ungido y le dijo: ve y hiere a Amalec. 1 Samuel 15:1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Dios siempre está buscando hombres conforme a su corazón, para que estemos atentos a sus palabras. Verso 2 nos dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Porque recuerdan, ellos iban a la tierra prometida, pero encontraron una oposición. Dios llama, pero enseguida viene el mandamiento. Dios llamó a Saúl, pero le dio un mandamiento. Dios quería usar al rey para establecer su justicia, pues se habían rebelado contra Dios. Todo hombre y toda mujer de Dios tenemos la oportunidad de ser un buen instrumento en las manos de Dios. ¿Cuál fue la orden de Dios para Saúl? 1 Samuel 15:3. Y le dijo: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aun a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Vamos a observar los rasgos negativos de el carácter de Saúl. Como punto número 1, la desobediencia. Saúl desobedeció a Dios a pesar del mandato. Él hizo las cosas como bien le pareció, ignorando la instrucción de Dios. Hay muchos que quieren servir, pero haciendo como ellos quieren o como les da la gana.
no como Dios dice, conforme a su palabra y conforme a sus principios. Dios dijo, acaba con todo, pero a Saúl le pareció bien dejar lo mejor del ganado con el pretexto de que iban a usar lo mejor para hacer sacrificios a Dios. Si el hombre hace su propia voluntad, ese acto lo aborrece Dios. Otro de los mandatos que violó fue dejar vivo al rey Agag, el cabecilla de los amalecitas. Dios consideraba sus enemigos a los amalecitas. Como dijimos, que ellos impidieron el paso a los israelitas cuando iban rumbo a la tierra prometida. No fue a los israelitas a quien resistieron, sino a Dios, al negarles el paso. Volvamos a nuestro personaje Saúl. Estas son las razones por qué fue quitado, porque dice, quitado este. Dile a tu compañero, ¿quitado? ¿Tú quieres ser quitado? ¿Qué sucedió cuando Dios le pidió cuentas? Saúl mintió, diciendo que el pueblo era quien había tomado esa decisión de dejar vivo el ganado para hacer sacrificios a Dios. Dios está buscando hombres conforme al corazón de Dios, que hagan lo que Él quiere. Pero Saúl mintió. El verso nos dice, verso 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Siempre que un personaje lo colocan de inicio en un verso, la responsabilidad recae sobre él, porque dice Saúl y el pueblo. Pero no es democracia, ¿verdad? Es teocracia. Significa que Dios es el que gobierna. Pero en el siguiente verso ya Saúl lo declara directamente culpando al pueblo. Verso 15. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. O sea, parecía que no había puesto atención a las palabras de Dios cuando recibió el mandato. Hizo lo que quiso. Y el verso 22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Qué importante es obedecer y prestar atención. Eso le agrada a Dios. Saúl no prestó atención. ¿Qué significa prestar atención? Que todos tus sentidos están atentos a lo que se te dice. Y si se te dice algo, y si Dios te dice algo, y vas o vamos y hacemos lo que nosotros pensamos que es mejor, hay desobediencia. Pero Saúl parecía como bipolar, fluctuando entre dos pensamientos. Mentía declaradamente sobre los acontecimientos que se le preguntaba. Entonces el profeta declara,
Verso 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. En la versión parafraseada, fíjense cómo dice: negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Tú te negaste a obedecer el mandato del Señor, por eso el Señor ahora se niega a aceptarte como rey. Ahora, ¿a cuántos maestros ha llamado el Señor? ¿Verdad? Y el lema es: maestros conforme al corazón de Dios. ¿Qué responsabilidad es el ministerio de enseñar? Qué importante es poner atención hacia lo que Dios dice. No podemos enseñar lo humano. No podemos enseñar con sabiduría humana. Necesitamos enseñar la verdad de Dios, los principios de Dios, la vida de Dios, para que haya la vida en los niños, la transformación, el cambio, la llenura del Espíritu Santo. Pero Dios quiere que le obedezcamos. Así es que Saúl no obedeció y Dios lo hizo a un lado. No queremos eso, ¿verdad que no? Que Dios nos haga a un lado. Aquí cabe reflexionar sobre la actitud de rebeldía. Hay rebeldía activa y rebeldía pasiva. ¿Cuántos me pueden decir qué tipo de rebeldía tenía Saúl? ¿Activa o pasiva? Pasiva. Porque la pasiva es: no, bendito de Jehová, yo hice todo lo que el Señor dijo. Y no es verdad. Esa es la rebeldía pasiva. La rebeldía activa es cuando la persona se rebela, cuando se pone al tú por tú, cuando ¿tú qué? ¿Verdad? Esa es la rebeldía activa. Pero era increíble cómo parecía que Saúl no estaba entendiendo, o su corazón no era recto. No era recto. Él quería hacer su voluntad. ¿Cuántos saben que nosotros también podemos aprender de las cosas negativas? ¿No oigo? ¿Sí están aquí, verdad? Yo pensé que estaba hablando sola. Saúl manifestó la rebeldía pasiva, declarando con su boca que había hecho la voluntad de Dios cuando sus hechos decían todo lo contrario. Observemos otro de los puntos negativos de Saúl: la egolatría. ¿Cómo mostró Saúl esa egolatría? Saúl se levantó un monumento. Este es el riesgo cuando pensamos que este es nuestro ministerio. Pero es el ministerio del Señor. No es nuestro ministerio, es el ministerio del Señor. El Señor es el que nos ha llamado. A Él le servimos. Pero algunos se llenan la boca: es mi ministerio. ¿Sí sabías tú que yo soy maestro? ¿Sí sabías tú que? O sea, se levanta la egolatría. Y Dios lo que quiere es nuestro corazón. Nuestro corazón, no la vanagloria de los hombres, nuestro corazón. Pues Saúl, al levantarse un monumento, estaba quitando a Dios de en medio para darse a sí mismo la gloria. Hemos tratado con maestros a través de los tiempos y maestros que no permanecieron. ¿Por qué razón? Porque no eran conforme al corazón de Dios. Eran desleales,
chismosos, borloteros, pero todavía aparte, alguien les decía, si no estás conforme, pues entonces salte, renuncia. Es mi ministerio. ¿Cómo voy a renunciar a mi ministerio? Tú dices, Saúl, bipolar. ¿No es cierto? O sea, un celo por el ministerio. Se toman fotografías y en el salón de clases y los pasan por Facebook para que todo el mundo se dé cuenta que tiene un ministerio. Pero no están haciendo conforme al corazón de Dios. Tienen sus propias motivaciones. Samuel 15:12. A la mañana siguiente, temprano, Samuel fue a ver a Saúl, pero se encontró con que Saúl había salido para Carmel para hacerse un monumento en honor a sí mismo. Y dice, vas a ir a otros lugares y al final irá a Gilgal. Y le dijo el pueblo, aquí. Así que Samuel fue a donde estaba Saúl y lo encontró ofreciendo de lo que había tomado de los amalecitas. Un sacrificio que debe quemarse completamente al Señor. Pero Saúl se hizo un monumento en su honor, a sí mismo. El tener un ministerio no es para lucirnos. El tener un ministerio, por eso es ministerio, lo que significa servidor de Dios. Servidor de Dios. A Saúl no le importaba Dios, era ególatra y se adoraba a sí mismo. ¿Qué sucedió después de todos estos acontecimientos? Es importante resaltar los puntos negativos de alguien que no es conforme al corazón de Dios, porque aún los puntos negativos nos enseñan para buscar siempre hacer lo correcto. Y estos son los puntos en resumen sobre la vida de Saúl. Saúl fue desobediente a Dios, Saúl fue mentiroso, Saúl fue rebelde, Saúl fue ególatra. Y como desobedeció a Dios, él le dijo, Dios te ha desechado para que ya no seas rey. Qué tremendo que mientras que todavía el rey David no se levantaba como rey, la unción de Dios ya no estaba sobre Saúl. Qué tremendo. Desde ahí ya se experimentaba que él no tenía el respaldo de Dios. Saúl no era un hombre conforme al corazón de Dios, pero aún así podemos aprender de él en sus puntos negativos para hacer, como dijimos, todo lo contrario. ¿Cuál era nuestro segundo personaje? El rey David, hijo de Isaí. Primera de Samuel 17:12. David era uno de los 8 hijos de Isaí, efrateo de Belén de Judá. En los tiempos de Saúl, Isaí ya estaba entrado en años. Y vamos a retomar el verso de Hechos 13:22. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Pasamos experiencias con algunos maestros que dicen, soy llamado por Dios, pero les das indicaciones y hacían todo lo contrario. Vístete bien, báñate. Sí, ¿saben que aún formamos a los niños cuando ellos nos ven y nos huelen? Y entonces se cuenta que parecía que le decías, ensúciate más.
y se ponía la cachucha volteada. Y tú dices, varón conforme al corazón de Dios. Y luego se ponía a jugar manazos con los niños. ¿Saben que también Dios nos educa? Nos educa para formar a otros. Dice la primera frase, quitado refiriéndose a Saúl. ¿Y por qué razón fue quitado? Porque desobedeció a Dios. Dios está buscando hombres y mujeres conforme a su corazón, obedientes, que sirvan a su obra por amor y con amor. ¿Quién fue el hombre conforme a su corazón? Dice que Dios les levantó por rey a David, que dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, hallado. Habla de una búsqueda. Dios lo buscó, Dios lo halló. Qué hermoso, ¿no? ¿Dios te halló? Qué bonito. Pues Dios estaba buscando un varón conforme a su corazón. Pero el Señor usa una frase muy significativa y dice, que hará todo lo que yo quiero. Dios no es un Dios autoritario ni manipulador, que nos toma como títere para que hagamos todo lo que Él quiere. Tenemos el Espíritu de Dios y sabemos lo que es correcto y lo que es incorrecto. Sabemos lo que es la verdad, lo que es de Dios y lo que es del ser humano. Y decidimos obedecer a Dios. David decidió obedecer a Dios por amor. ¿Cómo es el hombre conforme al corazón de Dios? Uno que hará todo lo que Dios quiere. Qué valiosa es una persona que hace lo que Dios quiere. Un maestro de niños es llamado y capacitado para hacer lo que Dios quiere. Por esa razón se prepara. Primero conoce su voluntad respecto de lo que es un niño. Estudia sobre sus edades, porque de eso depende que sean bien enseñados. ¿Cuáles son sus características y sus necesidades básicas? ¿Cómo dar la lección? No es lo mismo darle una clase a un niño de cuna que a uno de 5 años. Por esa razón, al adquirir conocimiento, ministramos de una manera efectiva, sabiendo lo que Dios quiere. Alguien que es estudioso de su palabra es alguien conforme al corazón de Dios. Juan 5:39 dice, ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado porque piensan que las escrituras les darán vida eterna. Pues esas mismas escrituras son las que hablan de mí, dijo el Señor Jesús. Por eso estudiamos las escrituras para conocer a Jesús. Nos preparamos para dar a conocer a Jesús, para formar a los niños, no solamente con una clase, sino con el trato, con amor, con sensibilidad, con ternura. Los niños necesitan conocer a Jesucristo. El que enseña la verdad de Dios es alguien conforme al corazón de Dios. David mostró celo, pues sabía que Goliat el filisteo estaba desafiando el ejército de Dios. ¿Cómo responde David ante esa confrontación? 1 Samuel 17:23. Mientras hablaba con sus hermanos,
Goliat salió del campamento filisteo desafiando como siempre a gritos al ejército israelita y David lo oyó. Y vamos a ver más adelante cómo el padre manda a David para llevar comida. Y viene y se encuentra en esta escena. Llévale comida a las personas que estaban en alto rango. Llévale comida a tus hermanos. Y se encuentra con esta situación. Mientras hablaba con sus hermanos, Goliat salió del campamento filisteo, desafiando como siempre a gritos al ejército israelita, y David lo oyó. Alguien conforme al corazón de Dios pone a Dios por delante y lo honra. David estaba indignado por las palabras de menosprecio hacia el pueblo y hacia Dios. Tenía celo de Dios. Debemos de honrar a Dios como maestros, hablándoles del Dios vivo, de Jesucristo, reconociéndolo en todos nuestros caminos, de tal manera que los niños amen a Dios, admiren a Dios y quieran ser como Él. Un hombre conforme al corazón de Dios es responsable. Su padre mandó a David para que le llevara comida a sus hermanos y a los principales del ejército. ¿Y qué hizo David? ¿Se puso a jugar? ¿Verdad que no? Verso 17. Un día Isaí le dijo a su hijo David: toma este canasto con grano cocido y estos 10 panes y llévaselos a tus hermanos que están en el campamento. El padre le estaba dando una orden. ¿Qué hizo David? Obedeció. Cuando se te da una orden, ¿obedeces? Y dice el verso 18, también llévales estos 10 pedazos de queso para el comandante del batallón de los 1000 soldados donde están tus hermanos. Y averigua cómo están tus hermanos y tráeme una prueba de que están bien. Parecía como que el ministerio de David era estar en casa, haber sido formado y ejercitado para ser un simple pastor de ovejas o un grande pastor de ovejas. Y luego dice el verso 19, tus hermanos están con Saúl y todo el ejército israelita en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Eran los hermanos que se habían capacitado para la guerra. David fue responsable con la petición del padre. Un hombre, un maestro, es conforme al corazón de Dios cuando es responsable, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Pues vamos a dar nuestra lección y necesitamos prepararnos y hay que invertir tiempo, hay que dedicarle oración, preparación de materiales, ¿verdad? Y todo lo que se tiene que hacer. Un maestro conforme al corazón de Dios es responsable. No dice, no, mira, espérame, déjate cuento. Es que me dolía el dedito, por eso no traje la clase. No, espérame, es que se me perdió el dinero y yo tenía que invertir en esto y pues ya no pude. Pero David era conforme al corazón de Dios, responsable con la petición de su padre. Mucha de la preparación a los maestros empieza primero en casa, porque no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿verdad? David primero fue responsable con la petición de su padre. Ahí somos formados, ahí somos entrenados.
Un maestro conforme al corazón de Dios no prepara una clase sobre el orden de Dios cuando en su casa parece que pasó un terremoto, ¿verdad? Cuando su closet está desordenado, cuando todo está sucio, cuando no ayuda en casa, cuando no apoya, cuando su padre o su madre le habla, son respondones. Pero David no se desenfocaba de su servicio a Dios. Porque dice 17:20, a la mañana siguiente, después de dejar encargado el rebaño con otro pastor, ¿dice qué? De dejar encargado el rebaño. Ah, no, hey, voy a salir de vacaciones. Oye, ¿de dónde me estás hablando? Estoy en Acapulco. Oye, ¿y tu grupo? ¿Y los niños? ¿Tengo derecho a vacaciones? Sí, sí tienes derecho a vacaciones, pero avisa y deja un responsable de encargado y no dejes todo botado, ¿verdad? Fíjate cómo nos lo muestra. Él dejó encargado el rebaño con otro pastor. David tomó la comida y se dirigió al campamento. O sea, el padre le dio una orden y no dijo, ¿sabes qué? No puedo ir porque tengo que cuidar las ovejas. Sí, padre, ¿cómo no? ¿Qué necesito? Inteligencia, sabiduría, para saber acomodar cada cosa en su lugar. Porque para servir al Señor necesitamos fe, necesitamos inteligencia, necesitamos sabiduría. Y no quedamos mal con Dios y no quedamos mal con los demás, porque sabemos acomodarlo todo en el lugar correcto a donde tiene que ir. David tomó la comida y se dirigió al campamento como le había dicho Isaí. Al llegar al campamento, los soldados estaban saliendo a ocupar sus posiciones en el campo de batalla, lanzando gritos de guerra. ¿Cómo mostró su responsabilidad David? Reafirmando, dejó encargado el rebaño con otro pastor y se dirige a llevar la comida a sus hermanos, conforme a la petición del Padre. Verso 21. Los israelitas y los filisteos estaban alineados y listos para la batalla. David le entregó la comida al encargado de las provisiones y corrió donde estaban los soldados. O sea, obedeció a Dios, pero tenía el enfoque de Dios. Un maestro conforme al corazón de Dios tiene el enfoque de Dios. ¿Qué quieres, Señor? ¿Cuál es tu propósito? ¿Sí? No se desenfoca, está atento al servicio a Dios. Quizás su padre lo vio como solo un pastor de ovejas, pero Dios vio a David como un rey, como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Pero dónde fue entrenado? En su casa. La obediencia a los padres, el estar gozoso y contento mientras cuidaba las ovejas. Un maestro conforme al corazón de Dios es responsable, como dijimos, no deja todo botado. Tenía responsabilidad en todo lo que hacía. Un hombre conforme al corazón de Dios es amoroso con sus padres. Ahí empieza la formación. No nada más es el respeto, es el amor. Si un maestro es amoroso con los niños, está reflejando lo que vive en su casa. David lo mostraba sirviendo a su padre.
Se dejó entrenar por su padre como pastor de ovejas. Porque hay algunos hijos están creciendo y el privilegio y la mayor y hermosa formación empieza en casa, que puede ser a través del padre y de la madre, pero muchos no se dejan formar por sus padres, por eso no trascienden. Qué importante es enseñarles a los padres todos estos principios a nuestros hijos. Qué lindo saber que algunos están sirviendo ya junto con sus padres, y quiero decirte una cosa, reflejan la tutoría de sus padres, el amor de sus padres, el cuidado de sus padres, el seguimiento que los padres les están dando. Así es que David se dejó entrenar por su padre como pastor de ovejas y estaba feliz y contento. Dios se fijó en él desde ese tiempo, desde ese momento, desde que él estaba en casa entre 8 hermanos. Dios está buscando hombres y mujeres conforme a su corazón, que hagan lo que Dios quiere. Dice la palabra que llevaron a David frente a Saúl para que le permitiera enfrentar al gigante. Y David mostró cómo su padre lo había entrenado. Verso 34. Pero David insistió: cuando cuido el rebaño de mi papá y viene un león o un oso a llevarse una de las ovejas, yo lo persigo, lo ataco y recupero a la oveja. El animal salvaje me brinca, pero lo agarro de la piel y debajo de su hocico y lo golpeo hasta matarlo. Así maté a un león y un oso, y así mataré a ese filisteo pagano. Morirá por haberse burlado del ejército del Dios viviente. David era un hombre valiente. Fue entrenado por su padre, pero también por Dios. Porque sabemos que muchas de las cosas que él hacía, bajo esa guía y bajo esa gracia de Dios, dirigiéndolo el Señor aún en esa batalla. Dios nos ha llamado a los maestros conforme al corazón de Dios, que peleen las batallas por los niños. Aquí hay un botón. Amén. ¿Está haciendo calor o qué pasa? Es que a mí me gusta interactuar mucho, ¿no? Y que haya una respuesta. Y dice el verso 36, y así maté un león y un oso, y así mataré a ese filisteo pagano, morirá por haberse burlado del ejército del Dios viviente. Él quería pelear las batallas por Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos pelear las batallas por los niños? Pelear las batallas porque vemos que hay niños heridos. Nos damos cuenta cuando un niño empieza a hablar de toda su situación que está viviendo en casa. De todos aquellos niños que vienen por grupos de casa a hogar, donde no tienen la imagen paterna, donde no ven la imagen de una familia. Y un maestro puede pelear las batallas con un abrazo. Amén. Con un abrazo, con un toque, con decir, Carlitos, hablarle por su nombre, bienvenido, te estaba esperando. Faltó un día, no sé qué pasó, te extrañé, Carlitos.
peleando las batallas por los niños, sanando sus emociones, sanando su cuerpo, sanando sus recuerdos. Amén. Mostrándole la imagen de Dios, el carácter de Dios, que Dios nos use como instrumentos. Verso 37 dice: el Señor me salvó del león y del oso. ¿Quién lo salvó? El Señor. Él aprendió a pelear las batallas y no tuvo miedo, no se acobardó, estaba siendo adiestrado, pero él no sabía que estaba siendo adiestrado para ser un rey. Un rey que iba a pelear muchas batallas por el Señor. El Señor me salvó del león y del oso, y también me salvará de ese filisteo. Un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre de fe. Amén. De fe. Dios quiere que seamos de fe. Dios quiere que no nos acobardemos. Dios quiere que sirvamos. Dios quiere que nos sentemos para ser pastoreados, para ser enseñados. Que no seamos indolentes, que nos dispongamos al Señor. Señor, tú sabes, hoy no tuve para el camión, pero me salgo y camino por fe. ¿Y cuántos de veras? Muchas veces a nosotros nos pasó, me encontraba las monedas en el piso. Dios es fiel. Cuando caminamos por fe, cuando tenemos el celo de Dios, cuando tenemos la pasión por el Señor, Él obra. Él obra. Va quitando todos los obstáculos para que nosotros podamos sentarnos a sus pies y ser pastoreados. Saúl le dijo a David: ve y que el Señor te acompañe. Qué fácil, ¿verdad? O sea, ve y que el Señor te acompañe. Porque le habían dicho que David quería pelear contra ese filisteo, un gigante tremendo que con solamente verlo impresionaba. Y todo el mundo veía a David y con su onda. De ahí es donde salió, ¿qué onda? ¿Sí? Él solo tenía su onda y 5 piedras, pero tenía el poder de Dios, tenía la fe de Dios. Había sido adiestrado y dijo: yo voy a destruir, voy a matar a ese filisteo que está confrontando al pueblo de Dios. Así debemos de pelear las batallas por los niños, no permitir que el enemigo los toque, los destruya. Luchar por ellos, enseñarles con fuego, con pasión, con todas las corrientes que han venido en estos tiempos. Empezar a enseñarles desde la creación. Dios hizo hombre y mujer. Amén. Y los padres, qué responsabilidad para sentarse con sus hijos y empezar a contrarrestar todos los argumentos del mundo. Todos los argumentos que están destruyendo la vida de muchos niños, de muchos jóvenes, de muchas familias. Pero muchos padres que se dicen cristianos se han conformado y permiten en sus hijos costumbres que no están establecidas en la palabra de Dios. O sea, qué triste, me voy a congeniar con el hijo, pero no voy a congeniar con Dios. Necesitamos pelear las batallas, pero hay que saber usar la espada del Espíritu, la palabra de Dios, la preparación bien certero para poder lograr lo que Dios quiere en el corazón de los niños. Así es que Saúl solamente dijo: pues ve, que el Señor te acompañe. Porque el ejército israelita estaba amedrentado. No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. David fue usado para glorificar a Dios, enfrentando y matando a Goliat,
no con una simple piedra y honda, pero esa honda fue dirigida por Dios, porque cuando Goliat vino y se veía la fuerza que tenía con todos sus aditamentos para dirigirse a David, David fue y se buscó una posición apuntalando hacia la frente del gigante. ¿Y quién dirigió la piedra? Dios dirigió la piedra y la asestó directamente, cayó en la frente del gigante y cayó cuán largo era. Y ahí mismo tomó su espada, le cortó la cabeza, porque decían, el que verdaderamente gane va a servir al otro pueblo. Y David toma la cabeza de Goliat. Y Saúl dice, ¿de quién es ese niño? ¿Quién es el padre? ¿Ah? ¿Quién es el padre? ¿Quién lo enseñó? ¿Quién lo entrenó? Tráiganmelo. Y David llega todavía con la cabeza del gigante. Los maestros hemos sido llamados para pelear las batallas de Dios por los niños, batallas espirituales, para sacarlos de la cárcel espiritual, para restaurarlos. Hay niños que no tienen identidad. Por eso, los llamados que hacemos para nuevos maestros, oro al Señor que toque los corazones de los varones, porque necesitamos la imagen paterna. La imagen paterna, pero hombres conforme al corazón de Dios, llenos del Espíritu Santo, del amor de Dios, consagrados, que estén dispuestos a dar su vida. Estudiamos las características de un hombre conforme al corazón de Dios. Un varón o una mujer obedientes a Dios, obedientes a sus padres, que hablan las verdades de Dios, que honran a Dios, que son responsables, que pelean por los niños las batallas espirituales, que los aman y están dispuestos a ser los brazos de Dios para ellos. Pero estamos hablando de los hijos que han sido formados bajo el techo de los padres. Pero también tenemos maestros de todas las edades. Maestros de mediana edad, maestros adolescentes, maestros jóvenes, pero también maestros adultos. Pero a veces pareciera que en algunos, en lugar de ser maduros, están más duros. Que ya no están ministrando con la misma pasión, que son quejosos, enojones, que tienen actitudes negativas, que están reflejando que hay algo en el corazón que no le han entregado a Dios. ¿Y cómo un ciego puede guiar a otro ciego? ¿Acaso los dos no caerán en el mismo hoyo? ¿Cómo voy a amar a un niño cuando yo no tengo identidad? ¿Cómo voy a hablar del perdón cuando tengo amargura? Quiero concluir haciendo una oración. Cierre sus ojos, por favor. Y que el Espíritu Santo reparta como Él quiere. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh mi Señor, tú estás buscando hombres y mujeres que sean conforme
a tu corazón. Señor, a los maestros tiernos, a los adolescentes, guárdalos, Señor. Guárdalos del mal. Guárdalos de toda tentación. Guárdalos, Señor, en aquellas decisiones que van a hacer. Claves para su futuro. Oh, mi Dios, que sepan escuchar la voz de sus padres para protegerse, para recibir el consejo. Oh, mi Señor, que caminen un camino más de compromiso. Son jóvenes, pero la gloria de los jóvenes es la fuerza. Oh, mi Señor, que ellos entiendan que esa es tu fuerza. La fuerza para planear, para servir. Sí, mi Dios. Pero también ponemos en tus manos a los maestros adultos. Oh, mi Dios. Tu palabra dice que tú entras y tú eres el que mides en tu iglesia. Señor, discierne los pensamientos y los corazones. Que si hay algo que no le hemos entregado a Dios, este momento sea decisivo. Quita tus ojos de las personas. Quita tus ojos. No dependas, dice Dios, de lo que otros puedan hacer por ti. No busques que los demás te amen. Busca amar. Busca perdonar. Toma una determinación en tu corazón y dile: Señor, quiero un corazón puro. Mi Señor, quiero un corazón limpio. Reconozco que me he desprotegido. Reconozco que me he formado expectativas de parte de quizás mi esposo o mi esposa y no me ha respondido. Perdóname, Señor, porque he quitado la mirada de ti y me he resentido y me he amargado. Oh, mi Señor, yo quiero servirte con manos limpias y puro de corazón. Límpiame, Señor, me arrepiento de todo corazón. Quita, Señor, de mí todo mal. He errado al blanco. Y mi Señor, me falta amor. Me falta amor. Hay más agresividad e ira que amor. Perdóname, Señor. Perdóname porque he dejado tu presencia. He dejado tu presencia y te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Cámbiame, transfórmame. Hazme conforme a tu corazón. Señor, yo no quiero ser desechado y que tú te busques uno mejor que yo, porque tú me estás hablando y me estás dando la oportunidad. Tú quieres sanar mi alma, quieres sanar mis recuerdos, quieres limpiar mi corazón. Sí, Señor, aquí estoy. Lávame más y más y seré más blanco que la nieve. Sí, Señor, confesamos nuestros pecados delante de ti. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Y mi Dios, deseamos con todo el corazón que seamos hallados por ti y que nos uses de una manera tremenda, poderosa,
cual nosotros no hemos visualizado todavía. Así como David no había visto hacia el futuro, pero había sido enseñado y entrenado y tenía celo de Dios. Oh mi Señor, que tu celo no falte, que tu pasión no falte en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias.